Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ahora y tal como lo prometimos, en estudio se encuentra Gloria Álvarez, politóloga y activista guatemalteca. Estuvimos viendo antes partes del discurso que estuvo dando en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza y que, como les comentábamos, lleva ya más de 1 millón de vistas, ha tenido bastante éxito en las redes sociales, en internet. Bueno, ella se encuentra aquí en el país como invitada del movimiento Unidad de la Gente, que cumple precisamente 2 años de existencia. Mandamos un saludo a las personas que han logrado que Gloria esté con nosotros y bueno, gracias también por estar aquí en La Prensa TV, en este espacio ahora, para hablar un poco acerca de tu posición y tu discurso, la conferencia que brindabas también ayer martes, Populismo versus la República. Un planteamiento de los que a mí más me llamaban la atención era acerca del desmantelamiento de las instituciones. Quisiera preguntarte sobre el caso específico de Nicaragua, cuál ha sido la observación que has hecho a lo largo de los años y ahora que está aquí sobre lo que sucede en especial en torno a este fenómeno. Muchísimas gracias por recibirme en tu programa y un saludo a toda tu audiencia. Primero que todo, pues a raíz de la viralización de mi discurso de Zaragoza me llegó el libro que hizo precisamente Eduardo Enríquez, de aquí de La Prensa, Muerte de una República. Entonces obviamente yo ya tenía conocimiento de Daniel Ortega regresando al poder en el año 2006, que se sabía que estaba teniendo pues empresas y que había mucha seguridad en Nicaragua, era de lo que se hablaba, ¿no? De ese tipo de cosas, pero en el momento en que ya soy invitada por el Movimiento Unidad de la Gente, me pongo a leer el libro de Enríquez y paso a paso te va hablando de cómo se han ido desmantelando las instituciones en Nicaragua, el caso del Tribunal Supremo Electoral de ustedes, de su Consejo Supremo Electoral, el caso de la Corte Suprema de Justicia, de cómo los diputados en el Poder Legislativo se fueron aliando cada vez al régimen, al frente, y incluso del pacto, ¿verdad?, que hubo entre Ortega y Alemán, que hizo que también se unieran. Entonces, que con ese libro y con el recuento de columnas periodísticas que ha hecho Enríquez desde el 2006 para acá, realmente te da una perspectiva de cómo una a una han venido cayendo las instituciones y el equilibrio de poder se ha desbaratado. El año pasado también se reformó la constitución política de nuestro país. Uno de los puntos claves era conseguir tener de manera legal la reelección continua que le permitiera al presidente Ortega poder lanzarse legítimamente como candidato a la presidencia. ¿Te parece que estas dos cosas, tanto el desmantelamiento de las instituciones, si lo quisiéramos ver así, y también las reformas a la Constitución, son síntomas de que en Nicaragua se puede tildar al gobierno de populista, tal cual como vos lo asumís en tu discurso? Pues mira, yo creo que sí es identificable los factores que se ven en el manual del populismo, en cómo poco a poco, ¿verdad?, van desmantelando las instituciones. El quitar la oposición del legislativo impide que haya un debate sano, el que todas las partes de una sociedad puedan expresarse y sean debidamente representadas, el no tener un sistema de justicia que le ponga un alto a la corrupción, a los negocios que hace el gobierno con el dinero público y que tampoco atienda a la ciudadanía en casos de, por ejemplo, coerción de libertad de expresión, acoso psicológico, etcétera. Definitivamente son señales que los populistas han utilizado en otras partes de la región y evidentemente aquí también en Nicaragua para ir controlando, digamos, todo el aparato estatal, pero también ejercer represión sobre su ciudadanía. Algunas personas manifestaban en las redes sociales, especialmente en Twitter, que el populismo es mucho más. ¿Qué más podría ser el populismo según tus estudios como politóloga? Y además, ¿por qué señalarlo de ser tan nocivo para un país? Pues mira, por un lado el populismo es una herramienta de manipulación, no es una ideología, no pertenece a un partido, no pertenece a una corriente de pensamiento. Lo que sucede es que a raíz de la caída del muro de Berlín, el socialismo se ve sin el financiamiento de la Unión Soviética. Ya no se vale hacer guerrilla para llegar al gobierno. Ya no se vale poner a la población en una situación de estás con la guerrilla o estás en contra, porque en ese momento en que cae el muro de Berlín en el 89, la única vía que tenés para llegar al poder es la democrática. Entonces el socialismo se ve en la necesidad de tener que utilizar la vía democrática, los votos, el consentimiento del pueblo. Ya no se vale reprimir, ya no se vale campos de concentración, ya no se vale eso. Entonces hay que usar la vía democrática para llegar.
Y ahí es donde el populismo entra a ser una herramienta. Sin embargo, del 89 al año 2015, podemos ver cómo el populismo en Venezuela, que lleva ya más de 15 años, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, porque también nosotros tenemos populismo, mientras ha pasado el tiempo, los gobiernos, o los partidos, mejor dicho, de derecha, han visto que esto le funciona a la izquierda y ellos también se han prestado al juego populista. Entonces, lo que hace falta en toda la región pareciera ser es un partido que se comprometa con empoderar intelectualmente a la ciudadanía y con tratarla de realmente volverla una voz vigilante del gobierno, que eso es lo que una república necesita. ¿Qué es lo tan nocivo del populismo? El daño psicológico que le hace a las generaciones venideras. Estamos creando hordas de generaciones que se sienten miserables, desempoderados, con una autoestima bajísima, porque les estamos enseñando a las personas a ser víctimas, a decir pobrecito yo. Y se está asociando la carencia material con la carencia de sesos. El populista te vende que si tú no tenés recursos materiales, entonces tampoco podés pensar. Entonces no hagas el trabajo de pensar. Yo pienso por ti, elegime a mí, yo te voy a arreglar la vida. Pero ¿qué está pasando? Ojalá los programas sociales realmente estuvieran sacando a las personas de una situación de codependencia a una de empoderamiento. Bonito fuera que los populistas dijeran, ok, durante un año te vamos a alimentar, al año siguiente te vamos a dar un microcrédito y último te vamos a dar una beca para que te profesionalices en algo. De esta manera vos pasas a ser un ciudadano empoderado, pagando impuestos, contribuís a que otros entren en el sistema. Y en cuestión de 8 años empezás a trasladar a la población de una necesidad de codependencia a una situación de empoderamiento. Pero han pasado los años y lo único que vemos es la postergación de la miseria. ¿Por qué Gloria Álvarez decide estudiar y ver tan de cerca el tema del populismo y además tomarlo como un tema que hay que debatir y llevar a diferentes partes del mundo? En Nicaragua, bueno, estuviste también en este importante parlamento. Pues mira, el malestar contra los regímenes totalitarios lo llevo en la sangre. Para empezar, mis abuelos y mi papá son cubanos y por el lado de mi mamá, mi abuelo era de Hungría. Ambos salieron, tanto unos de Cuba y el otro de Budapest, chancleteando del comunismo, de estos regímenes que creen saber mejor que vos cómo gobernar tu vida y que te quitan las libertades. Entonces ese descontento contra el gobierno siempre ha estado en mí presente. Fui creciendo, me metí a estudiar ciencias políticas, me di cuenta que el papel del gobierno debe ser mínimo, pero debe ser efectivo en cuanto a seguridad y justicia, y le apuesto mucho al individuo empoderado, al individuo poniendo su vida en sus riendas. Trabajo en radio, me especialicé en desarrollo internacional y como no quería trabajar en ninguna agencia internacional por la misma corrupción que ocasiona, las herramientas de empoderamiento que yo aprendí, las empecé a comunicar a través de la radio. Chicos, aquí hay becas. Si ustedes se dan cuenta que el gobierno no los quiere educar, apliquen a una su beca y váyanse al extranjero completamente gratis. Lean, aquí hay cursos en inglés. Empecé a tratar de empoderar al ciudadano de esa manera. Después de eso trabajé para una compañía de teléfonos móviles y me di cuenta que el aparato, un celular y el internet son una excelente arma que a cada individuo le dan un poder que ya hubieran querido los filósofos griegos o los franceses haber tenido en su época, y es el hecho de que tenés en tus manos la posibilidad de educarte, de ser un justiciero y de ser un periodista en potencia. Entonces, cuando yo voy a Zaragoza representando a Guatemala, se sube Florentino Portero y habla del populismo, ya habíamos venido hablando de la tecnología, yo simplemente como que todo lo que he venido haciendo en mi vida me preparó para ese momento, para venir y decir, ahí está, o sea, el populismo el peor daño que hace es psicológico, porque nos está dejando con generaciones que no se sienten dueñas de sus propias vidas. Y tenemos la tecnología, apliquémosla. Bueno, antes de irnos a una pausa, hay muchos comentarios en las redes y me llamaba mucho la atención aquellos que decían que al llevar el discurso del populismo como algo nocivo, te hace una detractora de diferentes sistemas de gobierno en Latinoamérica y por lo tanto te hacen también aliada de los opositores a los mismos. ¿Qué le dirías a esta gente brevemente antes de irnos a la pausa? Que por favor se metan a mi Facebook y vean la cantidad de denuncias que yo hago tanto a los populistas de derecha como a los de izquierda, y que no significa pronunciarse en contra de algo para automáticamente estar a favor del enemigo de ese algo. Vamos a irnos a la pausa, Gloria, y cuando volvamos vamos a responder también algunas preguntas que han hecho los tuiteros. Ya volvemos aquí en Ahora.